Maussan Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Hola, ¿qué tal? Qué gusto me da saludarlos el día de hoy. Hoy vamos a platicar de un tema muy bonito. Vamos a hablar del parto respetado. ¿Qué es esto? Bueno, hoy nos va a acompañar nuestra experta, la ginecóloga Graciela de la Luna, que nos va a explicar qué es el parto respetado. Entendamos que existe el parto natural a través del canal vaginal, que es el más común. Sin embargo, este durante una época fue cambiado por las cesáreas, esta cirugía que se hace para poder sacar al bebé, al producto, a través del abdomen. Y ahora hay una nueva tendencia, un nuevo concepto que es el parto respetado. Y para eso nuestra experta invitada el día de hoy, la doctora Graciela de la Luna, nos va a explicar qué es, en qué consiste, cómo podemos solicitarlo o prepararnos para que este se lleve a cabo sin ningún problema. Así que quédese con nosotros porque hoy va a ser un programa muy interesante sobre el parto respetado. ¡Comenzamos! Qué gusto me da saludarlos el día de hoy. Déjeme darle la bienvenida a nuestra invitada. Doctora, muchísimas gracias por Doctor Sase, acompañarnos una vez muchas más. gracias. Sí, ya me siento así como en mi casa. Ya es usted de la casa. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted y qué bueno que nos acompaña siempre con temas muy interesantes, muy novedosos. Hoy hablando del parto respetado. ¿Qué es esto? Pues el parto respetado, digamos que es una tendencia que surge como respuesta del exceso de intervenciones médicas que se hacen en los partos. Correcto. Digamos que cuando el parto se institucionalizó, porque pues hasta 1930, ¿no? La mayoría de los partos se hacían en casa, ¿no? Sí, Iban los médicos, atendían el parto, no necesariamente eran ginecólogos, muchas veces era el médico de cabecera de toda la familia, ¿no? Y después de, pues, más o menos la Segunda Guerra Mundial, por ahí, que fue cuando se popularizó en México, empezaron los partos a entrar al hospital y en el hospital empezaron a ser sujetos de un montón de intervenciones, un poco bajo esta ideología de que hay que atender muchos partos y muy bien. ok. Y entonces empezaron a utilizar toda esta serie de intervenciones para tratar de optimizar un proceso, cuando en realidad, pues los procesos fisiológicos del cuerpo no hay que optimizarlos, hay que acompañarlos. Hay que saber escuchar, hay que poner todos nuestros sentidos en el proceso y no tratar de hacerlo mejor porque fisiológica y naturalmente es un proceso perfecto. Para eso está diseñado. Así es, así es. Entonces, pues bueno, lo que vimos, digamos, después de los 40, 50, es que los partos se institucionalizaron, sí consiguió bajar mucho la tasa de mortalidad tanto de mamás como de recién nacidos, pero el costo no ha sido barato, porque la tasa de cesáreas empezó a aumentar paulatinamente. Nosotros teníamos tasas de cesáreas a finales de los 40, principios de los 50, de un 5%. Y ahorita las tasas de cesáreas a nivel privado andan a veces arriba del 50, 60, 70%, dependiendo del centro, Ok. ¿ok? Esto cuando lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que la tasa de cesáreas no debería de superar el 15%. No debería de superar el 15%. Así Y es. esto tiene su razón de ser, como bien nos estaba explicando, doctora, efectivamente un parto natural, pues para eso está diseñado el canal del parto, para eso están diseñadas la estructura anatómica de la mujer, es decir, la naturaleza es sabia y no se equivoca. Totalmente. Sin embargo, existen algunas alteraciones que ponían en riesgo este parto natural y para eso está esta técnica, la cesárea, que, pues, como usted lo dice, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la década de los 40 aproximadamente, pues sí, empezó a ser una tendencia muy fuerte en quirófano por un montón de cosas, atenderlo más rápido, hacer un procedimiento más, digámoslo, estéril, mil cosas y justificantes que se dieron, pero que a través de la existencia de tantas cesáreas y el incremento hasta un 60%, doctora, pues nos dimos cuenta que se han perdido, por la cesárea, se han perdido muchas funciones naturales que deberían de ocurrir. ¿Qué es lo que ocurre en un parto natural, en un parto respetado, que marca diferencia de una cesárea, doctora? Pues bueno, de entrada, todos los eventos en la secreción hormonal y de neurotransmisores que se dan
en combinación entre el organismo de la mamá y el organismo del bebé, permanecen intactos cuando dejamos que el trabajo de parto empiece, cuando tiene que empezar y cuando nosotros no utilizamos intervenciones que no sean absolutamente necesarias. Y ese cóctel, ese intercambio de sustancias entre la mamá y el bebé permite que los bebés nazcan mucho mejor adaptados a la vida extrauterina, o sea, que pasan del ambiente del interior del útero al exterior, van a tener mejor capacidad de respiración, van a tener mejor capacidad de regulación de temperatura, los procesos de lactancia materna se van a dar de forma mucho más fluida y mucho más sencilla. Vamos a permitir que el bebito se ponga en contacto con la microbiota de la vagina de la mamá, que es súper importante para que él pueda generar una propia microbiota sana, ¿ok? Claro. Y también de forma muy importante vamos a disminuir el estrés del recién nacido. Cuando el bebé nace a través del canal del parto y es un nacimiento seguro, los bebés pueden pasar del canal del parto al pecho de mamá, ¿no? Sin necesidad de cortar el cordón umbilical de forma inmediata, y todo eso hace que el bebé se estrese menos y produzca menos cortisol, que es la hormona del estrés. Claro. Entonces, eso a la larga tiene muchísimos beneficios para la adaptación del recién nacido y también permite esta comunicación, ¿no? Digamos, del olor, del oído, de los sentidos, del contacto piel a piel, que se da entre una mamá y un bebé y permite que esta unión, que este reconocimiento de cada mamá con cada bebé, ¿no? Ujú. Se dé de forma total y absolutamente natural. La verdad es que el parto por sí solo es un proceso maravilloso, es uno de los milagros de la naturaleza, cada que ocurre de verdad. Es un milagro, es una belleza poder presenciar esto de una manera tan noble, tan natural, de manera respetada. Pero sin entrar en controversias, doctora, no vamos a decir nombres, apellidos, instituciones, Nada. tendencias políticas, nada, nada de eso. Exacto. Pero sin entrar en este dilema. Hemos escuchado en las noticias que las mujeres jóvenes principalmente se acercan a los institutos o a las clínicas para su parto y les dicen, no, 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 váyase usted a su casa. Y terminan teniendo al bebé pues en el pasillo, en la banqueta, en la calle. Este parto respetado, ¿en qué momento pierde esa conexión entre el médico y la paciente? ¿En qué momento falla el sistema para que ocurran estos partos fuera de los controles médicos? Pues yo creo que el punto es que no tenemos un contacto muy cercano con las pacientes, Ok, ¿no? Desafortunadamente, de pronto a nivel institucional, la carga de trabajo es tal, ¿no? Los médicos se ven sobrepasados en su capacidad de dedicarle 10 minutos, 15 minutos exclusiva y absolutamente a esa mujer, ok, ¿de acuerdo? Y de repente perdemos muchas cosas que necesitan estar en nuestros 5 sentidos para poder evaluar si es el primer bebé, si es el segundo o el quinto, si rompió membranas, porque usualmente los trabajos de parto son más rápidos, si hubo ruptura de membranas, que si las membranas están íntegras, si cuánto han pesado los bebitos anteriores, cómo están las contracciones de esta paciente, porque finalmente creo que el gran error, y desafortunadamente así nos lo enseñan de pronto cuando estamos aprendiendo, pues cuando vemos ginecología, o más bien dicho obstetricia en la carrera de medicina y luego en la especialidad, que todas las mujeres tienen que dilatar a la misma velocidad y que todos los procesos son así perfectos, como si fuera, mecanizados, ¿no? exacto, como si fuera ponerle el cofre a 25 autos o a 100, ¿no? Hoy Ujú, ponemos el cofre, mañana pintamos las puertas, mañana ujú, colocamos el volante. No es así, ¿de acuerdo? Creo que cada mujer tiene su tiempo y cada mujer tiene una propia velocidad a la que va a ir avanzando el trabajo de parto. claro. Entonces, cuando nosotros no tenemos el tiempo, porque muchas veces es tiempo lo que se necesita, de acercarnos y preguntarle al paciente, bueno, ¿cuándo empezaron las contracciones? ¿Ya sacaste el tapón de moco? ¿No lo has sacado? Más allá de ver si el cuello está delgado, si el cuello está muy grueso todavía, si las contracciones están cada 3 minutos o cada 5 o cada 8, si es el primer bebé o es el segundo o el que siga. Todas esas cosas nos permiten individualizar a cada mujer, y si no tenemos la oportunidad de tomarnos esos tiempos, pues siempre nos podemos llevar sorpresas, ¿ok? Bingo. Sobre todo aprender a diferenciar que el trabajo de parto en términos generales tiene 2 etapas muy marcadas: la etapa latente o la fase latente y la fase activa. Ok. La fase latente puede durar días,
¿no? Entonces, de repente, pues sí, puede pasar que una chica llegue con 1 centímetro de dilatación y le digamos, pues todavía no estás lista, ¿no? Con un cuello muy grueso, con contracciones irregulares, pero pues van a pasar 2 días y a lo mejor llega con 2 centímetros, ¿no? Y eso va a ser muy distinto a si de repente nos llega con 4 centímetros, con el cuello borrado, con las membranas ya rotas, ¿no? Aun cuando por definición el trabajo de parto en fase latente termina cuando se llega a los 5 de dilatación y empieza la fase activa, pues a lo mejor ahí tenemos otra serie de condiciones que van a hacer que ella en particular avance mucho más rápido que otra, la altura de la cabecita del bebé, son muchísimos factores que de pronto no son como dice el libro, ¿no? A nosotros nos decían que una mujer en trabajo de parto tiene que dilatar a 1 centímetro por hora. Creo que todos los que estuvimos en una sala de partos, aunque no hiciéramos obstetricia, lo aprendimos. Pero eso aplica cuando estamos con medicamentos, cuando estamos con oxitocina sintética, cuando tenemos el suero a través del cual están pasando estos fármacos, porque cuando es de forma total y absolutamente espontánea, la fase latente puede ser más lenta y la fase activa puede ser más rápida. Bingo. Eso, Entonces, doctora, eso me lleva al siguiente comentario y me encantó cómo lo dijo. Hay que individualizar cada caso, cada mujer, cada parto es único. Independientemente de si esta mujer ya tiene varios partos o es su primero, cada caso, cada mujer, cada parto es único y debe de atenderse de manera individualizada. Aquí una pregunta común. Entre más partos he tenido, más rápido voy a expulsar al bebé en el parto. no necesariamente. El único que es más rápido, casi siempre, es el segundo. Casi siempre el Casi segundo. siempre es el segundo, sí. El Ok. primer parto, ¿no? Como que se suele llevar su tiempo, como que el cuerpo se enfrenta por primera vez a todo este proceso, Ok, ¿no? Y generalmente los segundos son muy rápidos. Yo ok, de repente les digo a mis pacientes, vamos a echarle ganas al primer parto porque el segundo va a ser un regalo. ok. Es muy rápido, pero de tercero o el cuarto no son tan rápidos. No sé exactamente qué pasa. Le he tratado de buscarlo y no lo encuentro, Ok. que no son tan rápidos. Y Podría esto, ser tan lento como el primero. y esto tendrá que ver también en la separación entre un parto, un embarazo y parto entre uno y otro. No necesariamente, Tampoco. no necesariamente. Ok, A mí me ha pasado, por ejemplo, partos donde se llevan año y medio, 2 años, 3 años entre el primero y el segundo, o a veces hasta 11 años, ok. y el segundo es muy rápido. Mire, O sea, qué comparado con el rareza, primero, ¿no? el segundo suele ser muy rápido. Qué rareza y qué interesante, pero este es un claro ejemplo de que cada mujer, cada parto es totalmente diferente y debe de ser independiente uno del otro y las consideraciones que se deben de tomar particularizando el caso, ¿no? Claro, digo, obviamente siempre es importante conocer cómo fue el primer parto de esta mujer, ¿no? Sin lugar a dudas nos marca algunas pautas, pero finalmente nunca es una regla. Y Claro, efectivamente a cada mujer hay que verla pues como un evento único e irrepetible. claro. Único e irrepetible, esa palabrita me gustó, único e irrepetible. Y hablando del parto respetado, más o menos desde hace cuánto está existiendo esta tendencia, esta definición, esta nueva forma de definir el parto, parto respetado. Pues empezó a finales de los 60, si mal no me acuerdo, ¿Ok? ¿no? Acaba de hecho de fallecer el doctor Michel Odent, que era un obstetra francés, que empezó con toda esta tendencia ¿Ok? de no abusar de las intervenciones y de permitir que el nacimiento de cada bebé se dé en las condiciones más suaves y gentiles posibles. Correcto, doctora. Regresando del corte comercial, vamos a seguir platicando del parto respetado. Continuamos. Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros. Hoy hablando de un tema de verdad muy interesante y muy bonito, uno de los milagros que es el parto, el nacimiento. Y el tema es el parto respetado. Estamos con nuestra experta, la doctora Graciela de la Luna, que nos está explicando todo lo que compone el parto respetado, que es volver a esta tendencia de la conservación de un parto natural. Pero para entender bien qué es un parto respetado, por favor, doctora, ¿en qué consiste? ¿En qué trámite, qué procedimiento, qué integra un parto respetado? Pues básicamente integra el hecho de no utilizar intervenciones
cómo inducir un parto, cómo utilizar oxitocina sintética para acelerar unas contracciones que ya empezaron, ¿ok? Ningún tipo de intervención que no sea absolutamente necesaria. Romper artificialmente las membranas para que la cabecita se encaje, ¿no? Que suelen ser como las intervenciones más comunes. El Ok. permitir que la mujer pueda estarse moviendo durante el trabajo de parto y no que esté todo el tiempo recostada, conectado a un monitor, el que pueda estar tomando líquidos y comiendo cosas ligeritas durante el curso de su trabajo de parto, en lugar de que tenga que quedarse en ayunas y solamente estar recibiendo hidratación por el suero, porque el solo hecho de que te coloquen un suero ya va limitando un poquito la movilidad y el parto requiere de movimiento para que la pelvis se vaya abriendo paulatinamente, para que la cabecita vaya encontrando la forma en la que se va a ir encajando. El movimiento es total y absolutamente necesario. Entonces, la idea del parto respetado es esa, es no utilizar intervenciones y si todo está perfecto, esperar con mucha calma, con mucha paciencia, con mucho amor y con muchísima emoción a que el trabajo de parto empiece de forma espontánea. Ah, Y una vez que empieza, acompañarlo de forma cercana, ¿ok? Sin necesidad de utilizar sobre todo oxitocina sintética para acelerar unas contracciones que el cuerpo ya empezó. No hay que hacer más rápido porque no ok. necesariamente es mejor lo que el cuerpo ya empezó a hacer de forma espontánea. Esto me lleva a otra pregunta. Una mujer que está teniendo su parto normalmente dice, qué dolor. Y digo, yo no he tenido un parto, o sea, no puedo hablar del dolor porque es algo que no he experimentado en esa circunstancia. Entonces, si estamos respetando el parto, todo lo que ocurre durante el proceso del nacimiento, ¿qué ocurre con el dolor? ¿Tenemos que dejar que exista el dolor? Es que, a ver, si nosotros nos vamos a la definición del dolor, podríamos nosotros entender que algo me duele y me duele para alertarme de que algo malo está pasando, ¿no? Ok, Por ejemplo, un dolor de muela, un dolor de vesícula porque la tengo inflamada, un dolor de riñón porque traigo un cálculo, ¿no? sí, Podríamos entender que eso sí está ocurriendo ante una situación patológica y entonces me duele para que me pueda poner en alerta y buscar atención y ayuda, ¿ok? correcto. El trabajo de parto es un proceso, ¿ok? Y el útero es un músculo que se contrae de forma involuntaria y que durante el trabajo de parto lo va haciendo a ritmos diferentes y a intensidades diferentes. Las contracciones empiezan siendo muy espaciadas y muy suavecitas y muchas veces no las percibimos incómodas cuando tenemos dilataciones bajas, por ejemplo, 2 centímetros, 3 centímetros. La gran mayoría de las mortales empezamos a sentir ya una molestia real, muy marcada, generalmente alrededor de los 5 centímetros de dilatación, que es la dilatación intermedia entre cero dilatación y la dilatación máxima, que son los 10 centímetros. Entonces, en condiciones fisiológicas y naturales es muy raro, con todo y que las mujeres tenemos umbrales al dolor muy distinto, que tengamos mucha molestia con 2 de dilatación. Y de la misma forma es muy raro que a los 8 o 9 de dilatación estemos como si nada, ¿ok? Correcto. Ahora, también existe otra cosa muy importante. Las contracciones duran 1 minuto en condiciones fisiológicas. Digamos, de ese minuto, los primeros 15 segundos te van avisando que la contracción empieza. Ok, Son 30 segundos de contracción intensa y los últimos 15 segundos te van avisando que esa contracción ya pasó. ok. Y más o menos tenemos entre 2 y 3 minutos en los que no vamos a tener contracción uterina. En esos minutos es cuando podemos ir al baño, comer algo, hidratarnos, cambiar de posición, platicar con la gente que nos está acompañando al momento del nacimiento. Si las intervenciones, o más bien dicho, las herramientas de las que estoy echando mano, me están ayudando para acompañar bien la contracción, para no utilizar la palabra dolor, Ok, porque el problema del parto es que, pues desde Eva viene asociado al dolor. sí, Son 5000 años o no sé, 7000, no sé cuántos, donde tenemos metido en el imaginario que pariremos a nuestros hijos con dolor. cierto. Y por ejemplo, hay culturas que no están nada cercanas a esta cultura judeocristiana en la que crecimos la gran mayoría de nosotros, donde experimentan el parto sin dolor. Ok, Entonces, para no asociar la palabra, ¿no? Creo que podemos entenderlo como un evento fisiológico que va a ir aumentando de ritmo, va a ir aumentando de intensidad, va a ir aumentando de incomodidad conforme la dilatación va avanzando. ok, correcto. Y aquí
como bien lo menciona usted, doctora, el parto es un proceso que requiere tiempo. Así es. ¿En qué momento podemos decir, ok, ya empezó mi proceso de parto y ya terminó mi proceso de parto? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿en qué momento empieza? Cuando inician las contracciones, cuando se rompen las membranas, que coloquialmente dice, se me rompió la fuente. ¿Y cuándo termina? ¿Termina ya cuando tengo al bebé sin cordón umbilical? ¿O cuando salió o cuando lo vi ya limpiecito y todo envuelto hermoso en las sábanas del hospital? Claro. ¿Cuándo empieza, cuándo termina el proceso del parto? El trabajo de parto podemos decir que empieza con 2 eventos principales. O la salida del tapón de moco, ¿no? A lo largo de todo el embarazo se forma un tapón de moco muy espeso que fisiológicamente mantiene al ambiente donde el bebito se está gestando de las bacterias que pueda llegar a haber en la vagina. Ok, ¿Ok? Entonces, las primeras contracciones que son imperceptibles, que no tienen dolor, que pueden pasar prácticamente desapercibidas, me van a llevar a tener una pequeña dilatación, más o menos 2, 3 centímetros. En ese momento puedo expulsar el tapón de moco y es una de las señales que me avisa, ya estoy en trabajo de parto. ok, La ese es otra, el inicio. ese es el inicio, Ok, así es. Y finalmente podemos decir que el parto termina una vez que se expulsa la placenta. El ok, parto tiene 3 fases, la fase de borramiento y dilatación, que son los cambios del cuello del útero, que me van a llevar a que pase de ser un cilindro de 4 centímetros a un anillo delgadito, delgadito, que se va a ir abriendo paulatinamente hasta los 10 centímetros. Después viene la fase expulsiva, que es cuando sale el bebito, ok, ¿ok? Y después viene la fase de alumbramiento, que es el nacimiento de la placenta. ok. Hasta que nace la placenta y el útero se contrae, puedo decir que el trabajo de parto terminó. Ok, interesante. Ya escuchó desde que se expulsa el moco hasta que termina la salida de la placenta, que es de donde se alimenta el bebé. Ahí es todo el proceso del parto. Y el parto respetado significa que dejemos que transcurra todo este proceso, todo este trámite de una cosa tras otra, sin intervención de que lo acelere, lo limite o lo controle, sino que ocurra de manera natural, tal cual la madre naturaleza lo diseñó de manera perfecta. ¿Estamos de acuerdo, doctora? Totalmente. Ahora, la siguiente pregunta, y también usando terminología común y coloquial. Dentro del parto respetado, ¿qué es el parto respetado? ¿Qué es el parto psicoprofiláctico? ¿Qué es el parto sin dolor? ¿Qué es el parto en agua? O sea, hay un montón de opciones para, entre comillas, tener un parto respetado. ¿Cuál es la verdadera verdad de todos esos o todos integran un parto respetado? Pues es que en realidad todos se integran el parto respetado. A ver, si nos vamos a la definición de qué es el parto en el cual yo como mamá, ¿no? Decido cómo quiero que se dé mi parto, ¿no? Desde escoger si quiero que sea en un ambiente hospitalario, si quiero que sea en mi casa, si quiero que sea en una casa de partos, por ejemplo. Ok, ¿Quién deseo que me acompañe en el momento del trabajo de parto? Si es mi pareja, si no tengo pareja, a lo mejor mi mamá o mi mejor amiga, ¿no? ok, Este, ¿quién quiero, además de ella, que esté en el trabajo de parto? A lo mejor una dula. ok, Las dulas son mujeres que se preparan para acompañarnos durante el trabajo de parto y brindarnos herramientas que nos ayudan a tolerar mejor la incomodidad del trabajo de parto conforme ésta se vaya presentando. ok. Aprenden un montonal de técnicas, desde relajación, técnicas de respiración, acupresión, aromaterapia, Wow. cambios de posición, ¿no? Que finalmente es alguien en quien yo me puedo apoyar para que me acompañe y me diga, a ver, esta partecita no me está funcionando, pues vamos a intentarlo de la otra. Un poco como el coach cuando estamos en la, ¿no? Los Ok, boxeadores, ok, ¿no? El ok, manager que te dice, a ver, ahora dale el gancho a la izquierda, ahora no sé, ¿no? Algo así ok, similar. La dula también nos puede ir diciendo, a ver, vamos a intentar que te coloques en 4 puntos, vamos a intentar que te sientes en la pelota, vamos a intentar si puedes entrar a una tina. El parto en agua básicamente lo que se refiere es que el nacimiento va a ser adentro de una tina de una. con agua calientita. ¿Qué le parece, doctora? Perdón que la interrumpa. Si regresando del corte comercial, antes de entrar a los diferentes tipos de parto, como el parto en agua, regresamos y para dejarles la duda y la curiosidad, en la diferencia de lo que es la dula, que me encantó, y luego dónde podemos encontrar una, con una partera, ¿qué son las parteras?
y con los tipos de partos para que podamos quedar bien claros en cómo se lleva a cabo el proceso, ¿sí? Vale. Regresamos después de un corte. Como usted podrá ver, ha sido un programa que está volando y con mucha información valiosa. Yo le invito a que nos llame por teléfono o nos siga en redes sociales y nos ponga todas sus preguntas. Aproveche que tenemos a una invitada de lujo. Y justamente para continuar con el tema, doctora, hablaba usted de las dulas, que son estas personas que se preparan para acompañar en el parto con muchas técnicas, desde aromaterapia a digitopuntura, etcétera, etcétera. Y me gustaría que terminara de explicarme qué son las dulas y cuál es su diferencia con las parteras, porque aquí en México hay una larguísima tradición de parteras, de conocimientos ancestrales muy valioso. ¿Qué opina de esto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es la dula y cómo se diferencia de una partera? La dula básicamente es un apoyo emocional y también un apoyo físico, ¿Ok? ¿no? Te puede ayudar a controlar la intensidad de las contracciones, como ya lo platicamos, con aromaterapia, con acupresión, con digitopuntura, con una manteada, con el rebozo. Hay Ok. muchísimas alternativas que se pueden utilizar, ¿Usted ¿ok? conoce dulas? Trabajo con muchos. De hecho, cuando nacieron mis hijos tuve una muy buena dula. Fantástico, eso quiere decir que si usted quiere conocer a las dulas, aquí ya sabe dónde, aquí tenemos la exclusividad. Sí, a lo largo de, pues tengo más de 20 años haciendo ¿Qué? parto respetado, he tenido la oportunidad de trabajar con muchas dulas. Las dulas son mujeres que se forman y hay diplomados de esto en la UP y en la Salle. Ellos tenían diplomados, creo que también la NAWAC tiene un diplomado más que nada de instructora de la MACE, que son Ok. todas estas técnicas que también se aprenden para manejo de la intensidad de las contracciones en el parto. ¿Solo hay dulas o también hay dulos? Dulos no conozco, Ok, todavía no conozco, pero yo creo que partiendo del hecho de que tradicionalmente, antes de que los partos fueran atendidos por médicos, pues quienes acompañaban a las mujeres durante el nacimiento de los bebés y en el posparto y en la lactancia, eran mujeres que ya habían vivido esta experiencia. ok. Y entre mujeres podían pasarse estos saberes y pasarse estos El tips y conocimiento. este conocimiento, ¿no? Que finalmente resulta muy valioso. ¿Y tiene relación la dula con la partera o son dos cosas Son 2 diferentes? cosas diferentes. Algunas dulas, perdón, más bien dicho, algunas parteras de repente nos acompañan a los ginecobstetras como dulas, Ok, pero las parteras se forman distinto, ok, ¿ok? Las parteras, por ejemplo, las parteras tradicionales mexicanas, ellas aprendieron de una abuela partera, que a su vez aprendieron de una abuela partera, que a su vez lo hicieron de otra abuela partera. Mujeres de conocimientos ancestrales que se han aplicado por siglos, ¿no? claro. Tanto en nuestras comunidades náhuatl, en nuestras comunidades mayas, en nuestras comunidades zapotecas, que lo que tienen es conocimiento ancestral, ¿no? Claro, Y son mujeres que han acompañado de forma pues, muy cercana y con plantas, con hierbas, pero sobre todo desde una postura muy cercana, de pronto no con la soberbia que a veces tenemos los médicos de yo soy el que sabe, ¿no? llamémosle más humanista. Exacto, mucho más humanista y muy de pronto en el mismo sentido de estas mujeres, Ok, que finalmente es lo que buscan, ¿no? Un correcto. acompañamiento muy cercano. Ellas, eso es lo que hacen, ellas acompañan desde todo el control del embarazo, Ok, ¿no? Acompañan el nacimiento, van y ven a las mamás, en las lactancias, les hacen baños pospartos, o sea, hacen un montonal de cosas para hacer del nacimiento un evento no solamente fisiológico y natural, sino también hasta un rito de paso muy un bonito para rito. entrar a la maternidad desde el amor, desde la entrega, desde el conocimiento profundo de recibir al bebé que estuvo en tus entrañas tanto tiempo, ¿no? Qué bonito la forma en la que lo explica y la forma en la que transmite este conocimiento, porque de verdad, las parteras, la labor que hacen las parteras y ahora que lo está platicando la doctora Las Dulas, pues es una labor hermosa de amor, porque justamente transmite este cariño a la madre y de la madre al hijo. En la diversidad de partos que hay, y justamente vamos a platicar de esto, doctora, ¿qué es un parto psicoprofiláctico? ¿Qué es un parto en agua, que lo dejamos a medias hace ratito? ¿Y qué integra dentro de estos el parto respetado? Pues el parto psicoprofiláctico es aquel donde finalmente el bebito nace sin epidural.
La Ok. epidural, el bloqueo, la raquia, como le decían antes, que es La como la abuela anestesia. del bloqueo, exacto, la anestesia, es la última de las herramientas de las que disponemos Ok. para poder tener una intensidad de trabajo de parto mucho más tolerable. Ok. ¿Ok? Porque finalmente tampoco te podemos anestesiar completa, no puedes no sentir nada, porque pues necesitas saber pujar, necesitas saber hacia dónde dirigir el pujo para que el bebé pueda nacer. Es decir, existe la posibilidad de tener un parto sin anestesia. La posibilidad Exacto, existe. exacto. Pero dentro del parto respetado, si el dolor requiere de un analgésico ahí, quitar, una anestesia, perdón, quitar el dolor, el respeto incluye, lo pide la mamá y se le aplica. Sí, A exacto. eso se refiere. Así es. Ok, Así es, no es que en el parto respetado no estamos peleados ni con la anestesia y de pronto tampoco con las cesáreas, a veces son necesarias, claro. ¿no? Entonces, lo que hacemos cuando llega a ocurrir esto, pues es que de repente tú empiezas a ver a tu mamá ya muy cansada, a veces hay partos muy rápidos, a veces hay partos muy lentos, hay partos que son súper desafiantes y es lógico que de repente una mamá se canse. Si eso sucede, o sea, no, tampoco la obligamos a que siga el proceso sin ningún tipo de ayuda. Es decir, el parto respetado lo único que hace es llevarlo de manera natural, tratando de llevar al máximo o al último, solo por razón necesaria, cualquier otra técnica, ¿cierto? Cualquier otra intervención, exacto. Fantástico. Y el Y, parto del agua es nada más el nacimiento natural, ¿no? pero es sin anestesia. Ah, Eso sí es en agua algo es súper importante, sin exacto, anestesia. sin anestesia. Ok, En el parto en agua lo que se propone es que el agua calientita en inmersión ok. ayuda mucho a controlar la intensidad de las contracciones. El agua calientita ayuda a A controlar la controlar la intensidad intensidad de de las las contracciones, de contracciones. forma tal que muchas mujeres cuando ya están muy incómodas las metemos a la tina calientita Ok. y es como si la bloqueáramos, ¿no? Le Entonces, permite movimiento, perdón que lo interrumpa, le permite relajarse, le permite, ok. pues, que pueda parir ahí, nada más que por definición no puede estar anestesiada la paciente Ok. porque, pues, podría ser un riesgo de infección amplísimo. Correcto. Y entonces el parto en agua va más enfocado a la mamá o va más enfocado a este cambio del niño que viene en una placenta que tiene agua, el líquido amniótico, y pasar a otro medio acuoso. ¿Hacia quién va más relacionado? Está enfocado a los 2, Ambos. porque Ok, de hecho ya hay muchos estudios que nos dicen que el parto en agua es, además de que es reconfortante para la mamá, ok. permite que el parto sea más rápido, permite Wow. que el parto sea menos incómodo, esto permite que los bebitos nazcan con mejores calificaciones de Apgar, Wow. ¿ok? Y no está asociado a incrementos en riesgos de infección Claro. y tampoco está asociado a que los bebitos tengan que entrar a una unidad de cuidados intensivos por infecciones o por problemas de asfixia. Es decir, englobando todo esto, que el parto respetado puede ser cualquiera de las variantes de un parto siempre y cuando se respete las condiciones naturales de la mamá en el parto y las mejores condiciones para el bebé, ¿cierto? Así es, y de hecho también hacemos cesáreas respetadas, por ejemplo, si de Ok, repente tenemos que terminar en una cesárea o a veces la mamá te dice, es que no me imagino pariendo o no hay condiciones para que eso suceda, pues entramos a quirófano sin poner las luces ambientales, dejamos solamente las luces de las lámparas, mamá entra acompañado de su pareja, también entra una dula que le ayuda a bajar el nivel de ok. estrés, ella entra con una música que escoge que le permite estar más relajada, o la música con la que le gustaría que su bebito naciera. Y entonces hacemos el proceso también de forma como más suavecita, como más lenta. Nace el bebito y por debajo de los campos quirúrgicos se lo ponemos al pecho a la mamá. Ok. Tampoco cortamos el cordón umbilical luego, nos tardamos, bueno, nos esperamos a que deje de pulsar. O sea, hacemos prácticamente lo mismo, nada más que, pues obviamente abriendo la pared del abdomen y abriendo el útero. Pero también se puede, también se Wow. puede. El parto respetado finalmente, creo que lo que debe de quedar muy, muy en claro es que responde a los deseos y a las necesidades de cada mamá y cada bebé. Qué belleza, doctora. Y bueno, ya me convenció. Luego entonces, si ya me convenció, ¿dónde la encuentro? ¿A dónde puedo ir a buscar un parto respetado con usted, doctora? A ver, mi consultorio está en el World Trade Center, ¿Sí? piso 12, oficina 9, Piso 12, oficina oficina 9. 9 del World Trade Center. Exacto, y los números para agendar citas son 55 9000 0101 55 9000 01 0101. 01. Uy, está buenísimo Está, el y número. además está muy fácil. Ok. Exacto. Y además, pues bueno, cada vez tenemos una mayor cantidad de
mujeres dulas que están proponiendo cursos de psicoprofilaxis, cursos de preparación para el parto, Ok, ¿ok? Que se pueden localizar para acompañarnos, para tomar estas clases, que nos van a dar muchísima información acerca de las técnicas de las que puedo echar mano para que la contracción no sea tan intensa. Me van correcto. a dar técnicas de puericultura, de cuidados básicos del Ok, bebé. Algunos también super pro tienen hasta cursos de primeros auxilios para chiquititos. buenísimo. Entonces, la verdad es que se va haciendo como, valga la expresión, como un combo muy completo, Correcto, lo ¿no? tengo. Fantástico, doctora, de verdad que estoy muy emocionado y muy contento de tanta información tan valiosa. Y ya lo sabe la doctora en el World Trade Center, piso 12, consultorio oficina 9. Y ahí usted puede encontrar un parto respetado y además ahí también puede usted encontrar una dula que la acompañe para que usted tenga un parto fantástico y memorable. Regresamos después de este corte comercial aquí a Pregúntale al doctor Salce. Yo estoy seguro que usted ha disfrutado este programa tanto como nosotros y que ha tenido usted información muy importante de lo que es un parto respetado, incluso de qué personas pueden estar cerca de usted para que usted tenga un parto de la mejor calidad y calidez posible. Pero, querida doctora, ¿algún comentario, conclusión, tip que le quiera dejar a nuestra audiencia para que sepan, se decidan y opten por un parto respetado? Pues primero que se informen y segundo que se hagan acompañar de los profesionales de la salud que pueden asegurarles que van a tener una experiencia de nacimiento muy bonita. Y lo más importante, recordar que en el trabajo de parto, respetado, las protagonistas son las mamás. Ok. Y todos giramos alrededor de sus deseos y sus necesidades. Es decir, no es una cosa fuera de este mundo, no es una cosa que sea extraordinaria, es algo que debería ser lo ordinario, Debería de ser lo al ordinario. alcance de todas y cualquiera. Así es, y un poquito como regresando a lo básico, olvidarnos del exceso de tecnología, aplicarla exclusivamente cuando sea necesario y saber acompañar con nuestros 5 sentidos. Ahora sí que utilizando una palabra de mercadotecnia, es un parto orgánico, Sí, ¿no? exacto, artesanal, Es un parto artesanal, yo digo orgánico, que es sin, artesanal. sin aditivos artificiales ni Exacto, nada. sí, Increíble, la verdad es que ya tiene usted toda la información, acérquese con los expertos y tome la decisión correcta, que seguramente con información así será. Y doctora, si me lo permite, vamos a escuchar las por favor, preguntas del sí, público. claro que sí. Perfecto, querida voz de la salud, me encanta saludarte el día de hoy. Cuéntame, por favor, cuántas preguntas tenemos, una por una, please. Hola doctor, el día de hoy tenemos muchas preguntas. La primera es de Ana Beltrán, que desde Instagram pregunta, ¿qué papel juega la pareja en un parto respetado? Ah, mira, qué bonita pregunta. Usted lo acaba de decir, doctor. El parto respetado, todo gira alrededor de la mamá, cierto. ¿Y la pareja? Pues la pareja es una parte fundamental, sin pareja no tendríamos bebé, Ok, eso es una realidad. somos los culpables. Entonces, hay papás muy participativos, Ok, ¿no? O sea, yo entiendo que de repente los papás se estresan porque no sienten lo que está sintiendo la mujer que está pariendo, eso es una realidad. sí, Pero son papás que lo mismo prenden velitas, que calientan el agua, que van a los cursos, que saben cómo apoyar a su pareja con las respiraciones, que de repente son los que les dan algún masaje. ok, Entonces, es una participación total y absolutamente activa. Ahora, hay algunos papás que también son un poquito más aprensivos y de repente se quedan calladitos observando. Pero también hay otros que nos ponen porras, hay otros que están súper, súper activos y súper movidos. Cuando nace el bebé, bueno, o sea, lo mismo lo tocan, lo besan, o sea, se toman fotos, bueno, cosas muy bonitas, pero el papel de la pareja es fundamental y no es el papel pasivo de antes. ok, Ya no tenemos estos papás como en las caricaturas de Don Gato, ¿no? Afuera fumando sí. todos, ¿no? Así de es mi cuarto bebé, es que es el primero, es que no, sino que ya están ahí y son parte del proceso y han acompañado todo el embarazo y obviamente todas
todo el trabajo de parto, desde las contracciones suavecitas, el trayecto en el coche. Ellos son los que se encargan de ver las rutas, de ver cómo llegamos más rápido, de poner la almohada en el coche para que mamá esté más cómoda, etcétera. Es decir, el que se suma al equipo, el que solamente toma foto y video o el que se desmaya al momento del parto. Hay de todo, cada vez me tocan menos. Tiene muchos años que no me toca uno que se desmaye, porque pues ya están mucho más familiarizados con el proceso. Ya ahorita, ya en cualquier página de YouTube podemos ver partos. Sí, es Y eso correcto. ayuda un montón a que no sea un proceso de una primera vez o que nos agarre como con mucho Sorpresa. desconocimiento y sorpresas. Ya escuchó, papás, súmese a la participación del parto. Aquí tengo una muy interesante. ¿Cuál? Ricardo López pregunta desde Instagram, ¿cómo puedo asegurarme de que en el hospital que elija con mi pareja respeten estas prácticas? Ay, qué buena pregunta. Sí, ¿cómo puedo asegurarme de que se respeten estas prácticas, doctora? Creo que lo que más ayuda es saber que el hospital cuente con salas de LPR, que son las siglas de labor, LPR. parto, recuperación. Labor, parto, recuperación. Exacto, son LPR. salas de trabajo de parto mucho más amplias, ¿Qué? que de repente tienen tina, que de repente tienen baño y regadera, son de mucho mayor tamaño y eso de entrada me va a permitir poder hacer muchos más ejercicios, moverme, tener cambios de posición, llevar una pelota, ponerme en 4 puntos, etcétera. Ese yo creo que es el requisito principal. Si el hospital en el que escojo que nazca mi bebé tiene una sala de LPR, digo a nivel privado, es buen principio para saber que sí respeta las prácticas del parto respetado. Déjeme ayudarle con la respuesta, doctora. Ahí la respuesta correcta a esa pregunta es acérquese a la doctora Graciela de la Luna, que ella sí maneja parto respetado y cualquier cosa llámenos, aquí le ponemos en contacto. Pero ya en serio, pregúntele a su médico, a su ginecólogo. Ese ginecólogo es el que debe de brindarle las opciones para el parto respetado, ¿cierto? También. Fantástico. Querida voz de la salud, creo que vamos por 1.5, así que échame la última preguntita, porfis. Listo, doctor. Aquí está. Recién recibimos una llamada de Rocío Martínez que pregunta, ¿qué señales indican que en una clínica no están respetando mis derechos? ¿Qué puedo hacer si ya estoy en la clínica? Wow, esa pregunta es un gancho al hígado. A Es ver. un gancho al hígado. Pues finalmente todas tenemos derecho de autonomía. Todas tenemos derecho de Derecho autonomía. a la autonomía. ¿Qué es esto, doctora? Que se respete lo que yo estoy pidiendo. Ok. Que si no hay una cuestión de vida o muerte, entonces deberían respetar lo que yo estoy solicitando, como que a lo mejor no necesite suero, como que si tengo suero no tenga que estar acostada todo el tiempo. Ok. Que son pequeños detallitos. Que le permitan moverse. Que le permitan moverse, que le permitan tener a una persona a un lado, que le permitan cuando menos consumir líquidos. Ok. Ok, todas esas cosas son las más importantes para saber que sí están respetando lo que yo estoy necesitando y más, como los dije hace rato, si no hay una cuestión de vida o muerte. Claro. Lo importante aquí es que no haya una cuestión que ponga en riesgo de vida o muerte a la mamá y al bebé, lo cual se denomina en el argot médico el binomio madre e hijo. Y mientras estén bien, no haya nada de riesgo, ahí estamos en paz. ¿Sí? Exacto. Fantástico. Muchísimas gracias, querida voz de la salud. Gracias, querido público. Doctora, nuevamente, mil gracias por venir, mil gracias por compartirnos una información tan valiosa, pero sobre todo tan bonita para que podamos tener un parto respetado. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. No, hombre, Muchas al gracias. Yo contrario. encantada de venir. Sí, regresa, ¿va? Sí, claro que sí. Fantástico. Si ustedes me invitan, yo feliz. Siempre, ya sabe que usted es de Sí. casa y aquí la Muchas gracias. invitamos. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Fue un programa fantástico acerca de lo que es el parto respetado. Ya lo sabe, usted tiene la decisión de dónde, cómo y cuándo. Acérquese a los expertos. Nos vemos a la próxima. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.